History Channel te ha mentido. Antes de comenzar le comento que para ver este vídeo hay que tener la mente abierta a nuevas ideas y cuestionarse los hechos y buscar más información que la que nos dan, porque todo hecho tiene más de una versión y casi siempre solo conocemos uno, el distorsionado de la realidad, impuesto por las élites. Comencemos. 1. David Rockefeller fue altruista. En recientes semanas History Channel está proyectando un interesante programa llamado Gigantes de la Industria. Básicamente, trata sobre la vida y obra de los más famosos magnates norteamericanos del siglo XIX y principios del XX. Con especial énfasis nos cuentan la biografía del hombre más rico del mundo, John D. Rockefeller, presentándolo como el prototipo del American Dream, el hombre que empezó con nada, de una familia pobre, y se convirtió en millonario. Sin embargo, Gigantes de la Industria de History Channel incurre en varias inexactitudes. Mentira 1. Lo que dice Gigantes de la Industria. John D. Rockefeller nació en una familia pobre y vivía en una choza desde muy pequeño, tuvo que trabajar para mantener a la familia, vendiendo dulces y periódicos. Falso. La realidad. John Rockefeller nunca fue pobre. En realidad, su familia era de clase media, y vivían en los suburbios. Es verdad que el pequeño Rockefeller siempre tuvo la iniciativa de las ventas y los negocios, pero no por necesidad. Mentira 2. Lo que dice Gigantes de la Industria. El padre de John Rockefeller, el estafador William Diablo Bill Rockefeller, era un desobligado, mal ejemplo, que abandonó a la familia y los dejó en la miseria. Incluso le robaba a sus hijos. El único legado de Diablo Bill para el pequeño Rockefeller fue el consejo: nunca confíes en nadie, John, ni siquiera en mí, diciéndoselo mientras tomaba el dinero que el pequeño Rockefeller había ganado vendiendo dulces en la calle. Falso. El pintoresco William Diablo Bill Rockefeller, de History Channel. La realidad. Rockefeller jamás quedó en el desamparo. Aunque es verdad que su padre, William Diablo Bill Rockefeller, era un pillo que se dedicaba a estafar a los indígenas de las reservaciones cercanas vendiéndoles pociones falsas, y se ausentaba por largos periodos, jamás dejó de mantener a su familia, la cual nunca tuvo carencias económicas. Cuando Diablo Bill regresaba a casa, lo hacía con dinero y costosos regalos para todos. Tan cuidó del pequeño Rockefeller, que Diablo Bill le costeó la escuela de contabilidad. William Diablo Bill Rockefeller. Por otro lado, William Diablo Bill no le robaba a sus hijos, los engañaba. En una cuestión más bien pedagógica. Una vez, William Rockefeller dijo: claro que engaño a mis hijos cada vez que puedo. Quiero volverlos duros. De hecho, el ejemplo de Diablo Bill fue definitivo para el pequeño John, pues le enseñó a hacer negocios, a ser cruel y a estafar. Mentira 3. Lo que dice Gigantes de la Industria. Rockefeller, después de trabajar duramente varios años en un empleo sin futuro, logra ahorrar lo suficiente por sí mismo para establecer su propia compañía, que se dedicó a la venta de queroseno. Un derivado del petróleo, muy empleado en la época para alimentar las lámparas. Falso. La realidad. Nuevamente, Rockefeller no lo hizo solo. En realidad, él pudo ahorrar únicamente $800, y nuevamente su padre le ayuda, prestándole los $1000 que le faltaban con intereses, para asociarse con un amigo y poner su primera compañía, que estaba dedicada al rubro cafetalero, moviéndose posteriormente al área de la refinación. Las primeras pipas de la Standard Oil. Mentira 4. Lo que dice Gigantes de la Industria. Rockefeller fue un duro, pero sobre todo inteligente negociador que a base de astucia y mano dura compraba las refinerías y empresas rivales, para acabar con la competencia. Falso. La realidad. Rockefeller fue mucho más que solo un duro e inteligente negociador. Su comportamiento era criminal y gangsteril, con prácticas iguales a las de un mafioso. Chantajeaba a los clientes de sus competidores para que no les compraran. Y cuando estos estaban al borde de la quiebra, los adquiría por casi nada. En otras ocasiones, era francamente un ladrón. Llegó a estafar a una viuda, comprándole sus campos petroleros en una tercera parte de su valor, a pesar de estar al tanto de su precio real. Y cuando la situación lo requería, era simplemente un asesino. Se calcula que 1 de cada 11 de sus trabajadores moría en el sitio de trabajo. Y muchos más morían prematuramente, en sus casas, debido a la explotación laboral. Cumplían jornadas de 12 a 16 horas diarias, 6 o 7 días a la semana. Pero su criminalidad se extendía a más. En 1913 manda prender fuego y disparar al campamento de unos trabajadores suyos que osaron ponerse en huelga. Murieron mujeres y niños. Por algo a él y a los otros capitalistas de la época les llamaban los varones ladrones. La Standard Oil y Rockefeller devorando una empresa más. Mentira 5. Lo que dice Gigantes de la Industria.
Rockefeller forjó su fortuna con crueldad contra sus competidores, pero más que nada, con esfuerzo y trabajo duro, y aunque la estiró al máximo, siempre obedeció la ley. Falso Rockefeller en sus 40. La realidad. Rockefeller frecuentemente infringía la ley. Hizo su fortuna principalmente en base a acciones inmorales e ilegales. La mayoría de los movimientos bursátiles y fiscales que hacía quebrantaban la ley, y eludía las sentencias en su contra, las raras veces en que las había, pues compraba a jueces y testigos, en base a subrepticios legales, compra de gobernadores, de senadores y hasta de presidentes. El pulpo de la Standard Oil de Rockefeller. Mentira 6. Lo que dice gigantes de la industria. El queroseno era la nueva y económica manera de iluminar los hogares pobres en el siglo XIX. El problema es que este era producido de manera desigual, ocasionando que fuera un combustible peligroso de usar, pues el queroseno mal refinado tendía a explotar. Rockefeller creó para el pueblo norteamericano un producto confiable, siempre igual, económico, llamado Standard Oil, producido por la empresa del mismo nombre, asegurándose de que en adelante fuera asequible para todos. Falso. La realidad. El combustible de la Standard Oil de Rockefeller era económico, sí, mientras hubo competencia. En cuanto logró eliminarlos, subió de inmediato los precios a su antojo, dejando a muchos hogares pobres en la oscuridad de nuevo. Mentira 7. Lo que dice gigantes de la industria. Era tanta la depredación y abuso de los monopolios, que la ira popular impulsó a un candidato a la presidencia que prometió acabar con ellos y encerrar a los varones ladrones. Así que, de manera excepcional, Rockefeller, JP Morgan y Carnegie, los mismísimos varones ladrones, formaron una conspiración para imponer a su propio candidato McKinley, quien no tocaría sus monopolios, y lo lograron. En 1897, McKinley fue electo presidente. Esta situación fue una excepción histórica solo posible gracias a las singulares condiciones de la época, pero irrepetible ahora. Falso. Los varones ladrones Carnegie, Morgan y Rockefeller. La realidad. En efecto, los varones ladrones impusieron a un presidente McKinley. La mentira está en que haya dejado de suceder desde esa elección. Cada uno de los presidentes norteamericanos republicanos ha sido aprobado e impuesto por los varones ladrones, ahora se les llama grandes corporativos. Y a partir de 1963, también imponen a los presidentes demócratas. Los varones ladrones manejando el Senado. Mentira 8. Lo que dice gigantes de la industria. El plan de los varones ladrones falló cuando McKinley fue asesinado y llegó al poder su adversario Theodore Roosevelt, enemigo de los monopolios, quien llevó a juicio a la Standard Oil y a Rockefeller, y la obligó a dividirse en 37 compañías más pequeñas. Falso. La realidad. La llegada de Theodore Roosevelt no cambió nada. El famoso juicio contra la Standard Oil fue en realidad una farsa. A pesar de todos los cargos criminales en su contra, Rockefeller no pisó la cárcel, y la división de la Standard Oil incluso lo hizo más rico aún. Él y su familia conservaron todas las acciones de las nuevas compañías, control que mantienen hasta la fecha. Mentira 9. Lo que dice gigantes de la industria. John D. Rockefeller encarna al espíritu norteamericano y al capitalismo mismo, al defender la empresa y la libre competencia. Falso. Rockefeller a sus 50 se perdió todo el pelo del cuerpo y se volvió de salud frágil. Con los mejores médicos, logró vivir hasta los 97 años. La realidad. El lema principal de Rockefeller era: la competencia es un pecado. Por eso hay que eliminarla. Así que se dedicó a comprar, usando los métodos más sucios, las refinerías de sus competidores, para luego cerrarlas. Llegó a controlar más del 95% del petróleo de Norteamérica, creando el primer y único monopolio absoluto. Paradójicamente, el verdadero espíritu del capitalismo es que no haya ninguna libre competencia. Rockefeller jugando con Estados Unidos. Más tarde lo haría con el mundo. Mentira 10. Lo que dice gigantes de la industria. Sin embargo, al ayudar a construir los Estados Unidos y el mundo moderno, el legado de John D. Rockefeller es positivo. Falso. Los varones ladrones según History. Donde por cierto, no mencionan ese ofensivo apodo, más bien les llaman gigantes de la industria. La realidad. El legado de John D. Rockefeller y de la Standard Oil continúan hoy día, pero no es nada positivo. Las grandes compañías petroleras que nacieron de la Standard Oil, como Exxon, Soyol, Amoco, Chevron, Conoco, o Mobil Gas, siguen dirigidas por la familia Rockefeller, y siguen empleando los mismos métodos de depredación, solo que a escala mundial. Ahora mandan a sus empleados, los presidentes norteamericanos, a desestabilizar e invadir países enteros para controlar su petróleo.
Antes vertían los desechos de la refinación en los ríos norteamericanos, ahora lo hacen en los mares del planeta entero. Rockefeller intentó bloquear el desarrollo de la electricidad, pues mató la venta del queroseno. Si por él hubiera sido, seguiríamos usando lámparas de petróleo. Hoy, las petroleras bloquean el uso de tecnologías alternas a la gasolina, pues perjudicarían la venta de petróleo, aunque se siga contaminando el planeta. En general, paralizan toda energía alterna al petróleo. ¿Y el planeta? ¿Para qué se mete en mi camino? Mentira 11. Lo que dice Gigantes de la Industria. Puede ser tachado de muchas cosas, pero al final de su vida, Rockefeller se convirtió en la persona más generosa del planeta. Sus biógrafos le consideran el más grande filántropo que ha existido, pues desde que en 1896 se retiró por sus convicciones religiosas a una granja, los últimos 43 años de su vida regaló o donó más de 550 millones de dólares. La famosa pista de hielo del Rockefeller Center en Navidad. De estos, el 80% fue a parar a 4 organizaciones caritativas creadas por Rockefeller: la Fundación Rockefeller, la General Education Board, el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica y Universidad Rockefeller y la Laura Spelman Rockefeller Memorial, creada en 1918 y absorbida por la Fundación Rockefeller en 1929. Vista del Rockefeller Center en Navidad. Los Rockefeller compraron y cedieron a los Estados Unidos Yosemite, Yellowstone y otros inmensos parques nacionales. Cedieron a la ciudad de Nueva York, donde vivían, el Radio City Music Hall, el Museo de Arte Moderno de NY, el Rockefeller Center y el terreno para la construcción del edificio de las Naciones Unidas, entre otras muchas donaciones desinteresadas y generosas. Falso. La realidad. John D. Rockefeller fue hasta el último día de su vida, el hombre más avaro del planeta. Era ya multimillonario, y el regalo más caro que jamás les dio a sus hijos fue un triciclo. Para compartir. Se negaba a dar limosna a las ancianas pobres y demás menesterosos que se le acercaban cuando pasaba por la calle. Usaba el mismo traje viejo y gastado hasta que se deshacía por el uso. Rockefeller negándose, como siempre, a dar limosna. Entonces, ¿por qué ahora hay quienes sostienen que Rockefeller era de lo más generoso?